tema es los meridianos. Los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, Gina. Gracias por la introducción y por la invitación. Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar, vamos a dar una pequeña demostración de lo que es el programa o los programas de meridianos. Vamos a tratar de, en esta hora y cachito que tenemos para platicar, de explicar qué es lo que hacen los meridianos, por qué Gili los considera, qué son los meridianos, por qué es importante tomarlos en cuenta cuando Gili nos refiere que alguna situación que estemos analizando, tenemos que atender la parte de meridianos. Entonces, esta parte del día de hoy vamos a hacerla un poquito teórica, vamos a repasar algunas cosas que algunos de ustedes ya han visto. Bueno, sin más preámbulos, permítanme presentar mi pantalla. No sé si ahí se vea la pantalla. Sí, se ve muy bien. Perfecto, excelente. Bueno, déjenme nada más, abro esta parte sobre lo que son los meridianos. ¿Alguno de ustedes tal vez sea la primera vez que escucha sobre lo que son los meridianos? Sin embargo, los meridianos obviamente son programas que Gili maneja y los considera porque son literalmente el sistema eléctrico del cuerpo. Recuerden que los seres humanos somos un sistema, más bien somos seres eléctricos, sino también bioeléctricos. Tenemos un sistema eléctrico, el cual es importante considerar siempre que hay un padecimiento, porque curiosamente los meridianos de energía o los meridianos de acupuntura, como se le conocen, es una técnica que se ha usado durante milenios, más de 5,000 años. Hemos tenido acceso a este tipo de conocimientos, la humanidad obviamente, no todas las personas, pero como especie humana, como raza, sí hemos tenido mucho que ver y hemos interactuado mucho con esta técnica. Pero ¿por qué es importante considerarlos? Miren, el sistema de meridianos, al final de cuentas, como lo pueden ver aquí en esta diapositiva, se postula que los meridianos tienen diferentes horarios de acción, que cierto horario, uno está más activo que otro, transmite más la energía que otros, etcétera. Esto no quiere decir que los meridianos solamente estén activos en cierto horario. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, pongamos de ejemplo el que está hasta arriba, el del corazón, dice la diapositiva que su horario es de 11 a 1 o de 11 de la mañana a 1 de la tarde. No quiere decir que hasta esa hora ese meridiano se activa, ¿no? Porque si así fuese, obviamente el cuerpo no funcionaría, ¿verdad? El cuerpo no estaría haciendo sus funciones fisiológicas cotidianamente. Es decir, el sistema de meridianos siempre está activo. Siempre está activo, siempre tiene un dinamismo, etcétera. Sin embargo, los meridianos ponen pauta a algo a lo que le conocemos como biorritmos. ¿Han escuchado hablar de los biorritmos? Los biorritmos son ciclos que cada 2 horas cambian los ritmos del cuerpo. Cada 2 horas está en constante cambio. Y esto es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es muy importante porque los biorritmos, gracias a los biorritmos, nosotros nos vamos adaptando a la presión atmosférica, a los cambios de presión, más bien sí, de fuerzas gravitatorias, climatológicas, etcétera, etcétera. O sea, el cuerpo siempre está en constante adaptación. Y esa adaptación es gracias precisamente al sistema eléctrico que se le conoce como meridianos. Bueno, aparte de eso, obviamente, cada meridiano se conecta junto con otros sistemas eléctricos y energéticos del cuerpo. Esto ahorita no lo vamos a ver porque ya nos tardaríamos muchísimo. Hablar de este tipo de sistemas eléctrico-energéticos del cuerpo, híjoles, pueden ser semanas hablar de este tema. Sin embargo, hoy vamos a ver por qué es importante considerar cuando Gili literalmente nos refiere que alguna situación del cuerpo está trabajando mal. Esto que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva es una pequeña representación de lo que podríamos ver o representar cómo se verían los meridianos si nosotros pudiéramos percibirlos visualmente.
Los meridianos estarían en constante dinamismo, constante movimiento, llevando la energía eléctrica a todos los sistemas del cuerpo, a todas las partes del cuerpo, a todas las células, etcétera. O sea, no hay una parte del cuerpo que se escape de la función y de la acción que tienen los meridianos sobre nuestro sistema. Bueno, obviamente, los que ya usamos Healy, sabemos que tenemos una sección que se le llama meridianos 1 y por otro lado se le conoce a la otra como meridianos 2. Una pregunta básica que siempre surge con relación a los sistemas es ¿por qué están divididos en meridianos 1 y meridianos 2? Bueno, la respuesta es muy simple. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente la aplicación del 1 y el 2 están saturadas. No podríamos poner todos los sistemas en una sola sección. Por eso es que se dividió en dos secciones. No porque sea más importante una que la otra. Simplemente es por fines prácticos. Bueno, ¿de qué me sirve a mí conocer todos estos aspectos? ¿Por qué tengo que ver o por qué Healy considera las partes de este sistema eléctrico energético del cuerpo? Miren, en la parte primera, donde dice meridianos 1 y meridianos 2, si se dan cuenta, hay algunos meridianos que desde un punto de vista de la medicina tradicional china no se consideran. Sin embargo, Healy sí considera otros aspectos a nivel eléctrico-energéticos que son importantísimos trabajar para poder establecer o restablecer el estado homeostático o de salud que tenemos en el cuerpo. Bueno, ¿cómo funciona esto? Para ello, a mí me gustaría hacer primero una demostración, antes de continuar para explicar, qué es lo que significa esta situación. Por ejemplo, ¿qué significa cuando algo me sale meridianos de alergia? ¿Cómo puedo interpretar esta sección cuando a mí me sale meridianos de alergia? Lo interesante es que desde un punto de vista de la medicina china, no existe un meridiano denominado como tal. No hay un meridiano que se llame meridiano de alergia. Pero ¿por qué Healy sí lo considera? Miren, cuando nosotros tenemos un problema de bloqueo energético y nos sale meridiano de alergia, debemos pensar automáticamente en una inflamación que no está permitiendo el flujo correcto de la energía sobre ese canal. ¿Se entendió esta parte? Cuando hay una inflamación, lo hemos platicado en otras charlas, cuando hay una inflamación, esta inflamación genera también un sobrecalentamiento o un estado de acidez. Cuando esto pasa, la humedad se condensa más en el cuerpo, se generan más flemas. Entonces, cuando esto pasa, cuando me dice a mi meridiano de alergia, tengo que pensar en literalmente en un estado de acumulación, no solamente de acidez, sino también de humedad. Y la humedad en estas situaciones, en tanto de acidez como de humedad, no permite, o más bien genera las condiciones para que la energía se ralentice, es decir, vibre en menos frecuencia, con menos rapidez, con menos intensidad. Entonces, esto genera un calentamiento de los sistemas, en este caso del meridiano, y obviamente puede generar las condiciones idóneas para que se produzcan ciertos microorganismos en ciertas secciones del cuerpo. ¿Se entendió esta parte? O sea, sí quería hablar de este punto, de lo que es el meridiano de alergia, porque casi nadie lo habla, y eso es bien importante considerarlo. Por eso también, si se dan cuenta abajo, por ejemplo, está más bien el que sigue, dice tejido conjuntivo. ¿Cuál es el meridiano del tejido conjuntivo? ¿Y cuál es el meridiano también de órgano? Hay un meridiano en meridianos 2, en la sección de meridianos 2, que dice meridianos órgano. ¿Qué tiene que ver esos meridianos con todos los meridianos clásicos de la medicina china? Bueno, precisamente abarca, como decíamos, aspectos que no abarcan o que no se comprendían en el pasado como se están comprendiendo ahora gracias a la mecánica cuántica. Bueno, ¿qué quiere decir el tejido conjuntivo? Literalmente el tejido conjuntivo es el tejido que cubre los órganos y algunos otros sistemas como el sistema óseo, como el sistema articular, etcétera, que me permite una interacción y una comunicación entre los órganos de una manera adecuada. Cuando los órganos se nutren
unos a los otros porque están produciendo algún tipo de nutriente o algún tipo de hormona, etcétera, y el sistema conjuntivo, el tejido conjuntivo está mal, está inflamado también, o está no trabajando como debe trabajar, obviamente esa comunicación entre órganos conjuntivo quiere decir que tengo ahí un problema de literalmente de hiperacidez. Se congeló mi pantalla, Gina. ¿Sí me escuchan? Por un poco tiempo. Sí, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, esta parte del tejido conjuntivo junto con el meridiano de órgano me habla de que ya cuando el meridiano de órgano está activo y me sale también en la parte o en la sección de meridianos, me habla de que los órganos como tal ya no están recibiendo la energía necesaria de parte de los meridianos en la debida correspondencia o no hay esa intercomunicación orgánica entre sistemas a nivel no solamente celular, sino eléctrico energético del cuerpo. Entonces, quería hacer ese punto, más bien hacer esa aclaración en esos 3 meridianos, porque a veces no se entiende por qué me lo refiere. Entonces, obviamente, la interpretación no es tan difícil en cuestión de los meridianos, pero para que se nos haga muy fácil la interpretación de los meridianos, la consigna es pensar como chino. Si tú piensas como chino, entonces sí es muy factible que tú puedas comprender por qué te dice Gili la situación o por qué te está refiriendo cierto tipo de situaciones. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, no hay ¿No? preguntas. Perfecto. Ok. No sé qué está pasando con mi cámara, perdón, de repente se activó, de repente no, etcétera. Ahorita la arreglamos. Bien, entonces, esta parte es muy importante considerarla porque es la manera, recuerden, Healy, en base a cómo me vaya refiriendo los aspectos o las opciones de cada sección, son muy importantes para poder tener una interpretación de qué es lo que está pasando con el análisis. O sea, me está dando una solución de qué es lo que debo yo atender bajo ciertas circunstancias. ¿Te parece, Gina, si hacemos una prueba o una demostración de cómo funciona esto? Mira, me va a apoyar porque ella tiene la app que sincroniza la computadora con su teléfono, Marta Eugenia Perfecto. Mora. Ya lo tiene listo. Excelente. Sí, Excelente. un momentito ya nada más lo estoy terminando de abrir, un segundito, por favor. Sí, claro. Ya se ve tu pantalla y se ve súper bien. Ok. ¿Quieres que me Excelente. seleccione a mí, por ejemplo, para seleccionar el de meridiano o el de la app rosa? El tuyo está bien, No, Marta. el tuyo está El bien. app azul. El app Ok. azul, vamos a empezar por ahí. Ok. ¿Tuviste alguna intención específica, Marta? Pues saber cuáles son los meridianos que necesito más en este momento para mi mayor beneficio, ¿no? O sea, como para generar en general, para mejorar en general de mi estado de salud. Bueno, entonces ahí nos sale, por ejemplo, intestino grueso, nos sale el meridiano de corazón, luego vejiga y luego al último, ¿cuál fue, Marta? Meridiano alergia y Alergia, vesícula biliar. vesícula biliar. Bien. ¿Cómo se interpreta o cómo puedo interpretar estas secciones específicamente en base a la intención de Marta? Obviamente, Marta aquí agarró la sección de meridianos 1. A mí en lo personal, como estamos hablando del sistema de meridianos, a mí me gustaría probar también con el meridianos 2 y ver los primeros 3 más resonantes. En este caso, estamos hablando de intestino grueso, corazón y vejiga. ¿Te parece bien, Marta, si analizamos también el meridianos 2 para que Claro, abarquemos todos los meridianos, por favor? claro que sí. Igual, con la misma intención. Ok.
hígado, meridianos nervios y vasopáncreas. Ok. El primero fue intestino delgado, digo grueso, corazón y vejiga, ¿cierto? Del meridianos 1. En meridianos 2 está saliendo hígado, meridiano nervios, bien, y vasopáncreas. Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpreto? Disculpen que no sé qué está pasando con mi cámara. Discúlpenme, de verdad no sé qué pasa. Bueno, el punto es que, ¿cómo lo interpreto yo esto? Miren, el intestino grueso, el meridiano del intestino grueso, voy a hablar en forma general, lo que hace cada meridiano, y obviamente ahorita sacamos una conclusión. Por eso yo les decía, tenemos que pensar como chinos, saber qué hace cada meridiano, cómo interactúa con el cuerpo, para entonces nosotros poder entonces tener una deducción más lógica de lo que me está diciendo Gil. El intestino grueso, en general, lo que hace es literalmente trabaja sobre lo que es los órganos de desecho para mantener un estado de desintoxicación y el sistema inmunológico se encuentre bien, ¿sale? Se encuentre en un estado óptimo. Cuando nosotros tenemos un meridiano congestionado, en este caso el meridiano del intestino grueso, lo tenemos a nivel de que ya no le está dando la energía suficiente para que el órgano o el sistema haga su función, entonces va a afectar específicamente en lo que dicen los chinos que afecta. En este caso, con el sistema de defensa. El intestino grueso, al igual que el pulmón, conforman un elemento que tiene mucho que ver con las defensas, con el chi protector. Bueno, de entrada, hay algo de esto. El corazón, específicamente, habla, por ejemplo, se encarga de lo que es la circulación del sistema en general, o sea, se encarga, gobierna la sangre, gobierna todo lo que son esta parte de del movimiento de los líquidos. ¿Qué más hace? También a nivel emocional, trabaja lo que es la alegría. No toqué el tema del intestino grueso. El intestino grueso trabaja lo que es la melancolía o la tristeza y en algunas ocasiones también la depresión, pero no neurológica. Luego sale la vejiga. La vejiga como tal, en la sección de meridianos 1, que es la que estamos analizando ahorita, tiene que ver con un elemento que le conocemos como elemento agua. Este elemento agua gobierna todo lo que es el sistema nervioso en general, el sistema periférico, por ejemplo. Esta parte de la vejiga me habla de que posiblemente, Marta, en esta parte que necesitas para restablecer o mantener tu estado homeostático de salud, pues te está pidiendo que te la lleves light, o sea, menos estresada. Es el que maneja la preocupación, por ejemplo, en el caso de la vejiga, específicamente estamos hablando de esta parte, no específicamente como miedo, sino la preocupación constante, esta parte del estar preocupado, altera el sistema nervioso central y periférico, y obviamente esto desbalancea el flujo energético del sistema, del meridiano de vejiga, obviamente, pero a su vez también el del sistema nervioso. Bueno, hasta aquí, ¿hay algo de esto que estés consciente que tengas que trabajar? Marta. Sí, perdón, es que no podía quitar el mute. Sí, en efecto, pues sí soy preocupona, ¿no? Y pues también obviamente la parte del intestino, pues también por ahí tengo temas, pues entre intolerancias, alergias y demás, ¿no? Entonces, pues sí me suena. Ok, perfecto. Luego, nos vamos al meridianos 2, ¿ok? El meridianos 2 primero salió, si no mal recuerdo, aquí lo tenemos, hígado. Hígado, meridiano nervio y vasopáncreas. Ajá, ok. El hígado, obviamente, cuando está trabajando en una condición, o porque, si se lo maneja de que tiene que trabajar el hígado maneja varios aspectos de la vida. Uno de ellos es la expansión, o sea, la energía de expansión. Yo no puedo avanzar en ningún momento ni en ninguna fase de mi vida si no cuido la salud o la energía del hígado. Todo lo que es crecimiento, todo lo que es expansión, todo lo que es desarrollo, el hígado juega un papel muy importante.
Entonces, si en algún momento dado yo no me estoy sintiendo que estoy, en este caso específico que Marta dijo, quiero saber cómo mantener en una constante mi estado homeostático o mi estado de bienestar, y te dice el Gili al final de cuentas, trabaja el hígado para que esa parte se mantenga, sea una constante, ¿ok? No porque tengas un problema como tal hepático. Por eso les he dicho yo en muchas ocasiones, depende mucho de lo que queramos ver, es lo que nos va a reflejar. Entonces, si al final de cuentas el trasfondo de este análisis de los meridianos fue qué es lo que tengo que atender para poderme mantener un estado de salud, entonces me refiere en esta situación trabajar hígado. Luego, el sistema nervioso o el meridiano de nervio. Esto cuadra con la sección del meridianos 1, que me hablaba del meridiano de vejiga, ¿ok? Entonces, lo que te creo, por lo que puedo ver aquí, Marta, lo que puedo alcanzar a percibir es que tu sistema nervioso está un poquito alterado, que es el que creo que tienes que atender un poquito más, para que literalmente ese estado homeostático de alegría de vivir, de limpieza, de estarte en constante mantenimiento de depuración de toxinas y al mismo tiempo en un estado de felicidad, por ejemplo, lo que es el vasopáncreas, me habla mucho de la alegría, también me habla mucho del gozo de vivir, me habla mucho de esta parte de no estar con tanto el pensamiento en la cabeza, sino simplemente tener las ideas muy claras y mantener pues una condición como la que tú estás refiriendo, ¿no? Una condición de bienestar. Entonces, son los meridianos que el Gili en esta ocasión te recomendaría trabajar para poder cumplir ese objetivo que tienes. ¿Más o menos quedó claro? Sí. Sí, quería hacer dos comentarios. Uno, cuando tuve 11 años, tuve amibas en el hígado. Entonces, de ahí como que siempre me ha costado trabajo, o sea, yo me intoxico muy fácil, ¿no? Y por ejemplo, si me dan medicinas con dosis, pues que en teoría son las normales para mí, para mi edad, para lo que sea, ¿no? Pues no las aguanto mucho, ¿no? Ya de lo que sea natural, tradicional y demás. Entonces, digo, obviamente también es correcto eso de la parte emocional, pero quizás también en este caso, si hay alguna situación en el hígado que ya se viene arrastrando de años atrás, pues creo que también puede influir en eso, ¿cierto? Es correcto, sí, es correcto. Entonces, al final de cuentas, creo que al final, como comentábamos cuando hicimos el análisis de meridianos 1, salió intestino grueso. Es literalmente esa capacidad de poder expulsar toxinas, pero también incrementar las defensas. Y la otra pregunta, ay, perdón, interrumpí. Y la otra pregunta es que en una sesión que tuvimos hubo un testimonio de una chica que dijo que ella, no sé la verdad qué modelo de Gili tenía, pero el caso es que como no tenía el de piel porque tenía X modelo, que entonces empezó a utilizar meridianos para mejorar su piel, porque ella se dedicaba un poco a jardinería o algo así, entendí. Entonces decía que ella quería compartir visiblemente con las demás personas que el Gili servía, y entonces le ocurrió ponerse meridiano piel y usarlo y usarlo y usarlo hasta que mejoró visiblemente su piel a través de meridianos piel. Entonces, bueno, la pregunta es, si yo utilizo este programa, pues no sé, a lo mejor durante 21 días, aunque solo sean meridianos, ¿logro impactar el órgano? Sí, definitivamente. Sí. Ok. Sí. Ok. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, Marta, ¿cuál es tu deducción de base al análisis de las dos secciones de meridianos que analizamos en este momento? Pues que está marcando que tengo pues alguna situación en el tema de bloqueos, de depuración, lo cual es cierto, y que eso también me está afectando, bueno, y también la parte emocional, pues que me está afectando al sistema nervioso y a la vejiga, ¿no? Y al hígado. Es correcto, es correcto. Y esto, o sea, si no lo atendemos, obviamente va a empezar a generar una desarmonía, como la que estábamos platicando ahorita, y obviamente los órganos van a empezar a tener ya, de alguna forma, su campo protector propio de los órganos
también está ligado directamente con los meridianos. Entonces, cuando un meridiano no está trabajando ni está nutriendo adecuadamente energética y eléctricamente a los sistemas, estos empiezan a fallar. Es como cuando el carro, su batería ya empieza a fallar y la marcha, cuando le damos la marcha, tampoco da la suficiente carga como para que arranque, ¿no? Bueno, hagan de cuenta que es lo mismo. Entonces empieza a fallar gradualmente. No es que vaya a colapsar todo el sistema, obviamente no, pero da pauta a que los órganos, ese campo protector energético que también contienen y también sus células de cada órgano, empiezan a tener deficiencias, empiezan a tener carencias. Y esto obviamente se va a empezar a reflejar en el aspecto de que se van a hacer susceptibles a que puedan infectarse o adquirir algún tipo de padecimiento o a desarrollar un padecimiento específico. Entonces, por eso es importante que el sistema de meridianos siempre lo consideremos, y más cuando hacemos un análisis en general, y Healy lo refiere, piensen en ello, piensen en que posiblemente ahí lo que está pasando es que hay una disrupción, por lo cual ya platicamos, que no permite que el flujo energético llegue. Piensen en lo siguiente, hagan de cuenta que los meridianos son como ríos, ¿ok? Son como ríos que llevan literalmente el agua a todo lo que son la vegetación. Sin los ríos no habría literalmente bosques, no habría vegetación en muchos aspectos. De hecho, en lugares incluso desérticos, donde pasan los ríos, hay vida. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo con referencia a lo que son los meridianos. Cuando el meridiano fluye bien, esta energía nutre, o más bien dispersa lo que conocemos como energía chi. La energía chi es energía vital. Bueno, pues hagan de cuenta que es exactamente lo mismo la energía chi como si fuera el agua. Y los meridianos son los ríos o los riachuelos por los cuales el lago se mueve para llevar toda esa capacidad de vida a todos los sistemas. Bueno, es muy parecido. Entonces, por eso es importantísimo saber o conocer un poquito de los meridianos y sobre todo también la comprensión por lo menos básica, porque una de las ventajas que tenemos con Healy es que no tengo que ser acupunturista, que es una carrera de muchos años para llegar a ser acupunturista, para poder trabajar la parte de meridianos. Es increíble cómo con Healy podemos trabajar los meridianos sin agujas. Literalmente estaríamos trabajando lo que es la acupuntura sin agujas, ¿ok? Pero es importante también que ustedes tengan un conocimiento al menos básico, como decíamos hace rato, de lo que es cada sistema. Por ejemplo, el intestino grueso, el intestino delgado, el corazón, el riñón, la vejiga, el pulmón, etcétera. Y cómo estos órganos se interconectan e interactúan unos con otros para poder comprender un poquito más a fondo lo que me está queriendo transmitir Healy en el análisis. ¿Esta parte quedó más o menos clara? Sí, sí, está siendo claro, doctor. Muchas gracias. Sí, Perfecto. A ver, tenemos por ahí algunas preguntas, me parece. Sí, bueno, hubo una persona que dice que si es posible que nombres cada uno de los meridianos y des una explicación un poquito más. Dice, Claro que sí. okay. Otra persona dice, ¿cuál es la diferencia de trabajar meridianos con ciclo profundo? Ok, muy buena pregunta. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, Diana Contreras, el triple calentador según mis, bueno, arriba era, ¿qué era el triple calentador? ¿Qué era el triple calentador? El triple calentador no es un sistema, es un sistema energético, pero más que energético es un sistema de temperaturas. ¿Ok? El triple calentador tiene que ver con temperaturas, lo que es prácticamente mi esternón, todo lo que es la parte superior de pulmones, corazón. Esa temperatura es más caliente, es el yao superior. Luego viene el yao medio, que es la parte del abdomen medio, que abarca literalmente lo que es el hígado, la vesícula biliar, el duodeno, el estómago, el páncreas y el vaso. Estos órganos tienen que ver, bueno, y también los riñones, tienen que ver con la temperatura media del cuerpo. Y después surge lo que son el yao inferior. El yao inferior tiene que ver con los órganos excretores específicamente. La vejiga, el intestino grueso, el intestino delgado, los órganos genitales o los sistemas genitales, pues prácticamente, o sea, como sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace literal los yaos. O sea, cuando ver o tratar
Ya no escucho. Doctor Edgar. Me sacó el Zoom, perdón. Aquí estoy de regreso. Bueno, entonces continuamos con la pregunta. La primera pregunta es, nos piden que demos una explicación breve de lo que hace cada opción de cada sección de meridianos. Ya explicamos lo que hace el meridiano de alergia y el tejido conjuntivo. ¿Esto quedó claro? Sí, perfecto. Bueno, luego sigue el meridiano de vejiga. Miren, el meridiano de vejiga desde un punto de vista de la medicina china, lo que trabaja, como comentábamos, es todo lo que es el sistema nervioso. En general, de hecho, el meridiano de vejiga es el más extenso de todo el cuerpo. Abarca prácticamente de pieza a cabeza por toda la parte posterior del cuerpo, sobre todo lo que es la parte del sistema nervioso central, simpático y parasimpático, periférico, etcétera. Bueno, esto es muy importante saberlo porque cuando me marca el meridiano como tal, meridiano de vejiga, es importante que ustedes piensen en esta sección. ¿Cómo está trabajando mi sistema nervioso? ¿Ok? Por eso decíamos, si yo tengo una preocupación y soy preocupón en exceso y me está refiriendo a esta parte, en el caso, por ejemplo, del análisis que hicimos ahorita de Marta, la pregunta fue, ¿cómo puedo yo mantener un estado homeostático o de bienestar más constante? Ah, bueno, sale vejiga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Trabaja esa parte que puede ser endeble. Y si resulta que yo soy preocupón, pues entonces para mí tiene un sentido lo que está diciendo el análisis. ¿Ok? Y si a lo mejor yo no lo sé si soy preocupón o no, pero al final de cuentas, el sistema o el análisis me refiere que tengo que atender el problema el meridiano de vejiga, tengo que ligarlo, esto que estamos diciendo, con la intención o con el propósito por el cual estoy haciendo el análisis. ¿Ok? Bueno, luego el intestino grueso, ya lo platicamos un poquito, tiene que ver con el sistema de depuración. De hecho, es parte de los sistemas de depuración. Cuando nosotros, por ejemplo, en el Gold Cycle, nos salga que tenemos que depurar el cuerpo, que tenemos que activar los sistemas de depuración en la sección de Pure, recuerdan que hay una sección que dice Pure, esta parte de Pure, cuando nosotros nos salga esto, obviamente podemos utilizar tanto el meridiano de vejiga como el intestino grueso para activar estos órganos de depuración. Luego está el intestino delgado. El intestino delgado tiene mucho que ver con las funciones incluso del corazón. Recuerden que el corazón, el cerebro y el intestino delgado son los sistemas o los órganos que más neuronas tienen en todo el cuerpo. Al final de cuentas, los científicos han ido descubriendo que todos los órganos tienen su propio sistema neuronal, pero después del cerebro, curiosamente, el que tiene más neuronas es el intestino delgado. Entonces, cuando pasan estas situaciones, tiene mucho que ver también con esta parte neurológica, con esta parte de comunicación, con esta parte de nutrición, de cómo me estoy alimentando, qué tanto estoy yo disfrutando de la vida, del gozo de vivir, tiene mucho que ver con este meridiano. O sea, estoy dando, al final de cuentas, solamente algunos pequeños tips de lo que hace cada meridiano, ¿eh? Porque hablar de meridianos es inmenso, es enorme, ¿ok? Hay muchos aspectos que hay que considerar en este tipo de aspectos, pero estoy dando así como que aspectos muy generales que les pueden dar una idea de qué hace cada sección. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero trabajar una depresión, entonces debería trabajar el intestino delgado. ¿Okay? Adelante, Gina. ¿Cómo? Es que pensé que estabas levantando la mano. No, Perdón. Que esto sí, que estoy tomando nota y que sí, okay. Me hace sentir, wow. Es que lo concretas todo en un curso que nos llevó 2 meses. Sí. Durante, ¿cuántas horas? 16, 32 horas y haces un resumen súper preciso, entonces yo estoy maravillada y próximamente en el manual de la TAMLUZ va a venir eso concreto, porque hay gente que dice que ¿por qué decides en determinado momento ponerte la terapia meridiano si no te aparece en el general? Cuando tú tienes el conocimiento, lo puedes trabajar, o sea, de manera directa, sin que tengas que preguntar aquí directamente sobre todos los programas. Puedes irte directamente a lo que es los meridianos, o frases de Bach, o sales de Schussler, en fin, ¿no? Todo lo que tú quieras y mandes, ¿sí? Okay. Gracias, Gina. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, esteatosis. Cuando hablamos de esteatosis, al final de cuentas, ¿qué es la esteatosis? Es hígado graso.
¿cierto? Entonces, cuando ya traemos ahí en los hepatocitos cubiertos de grasa, esto ya me habla de, ojo, tengo que interpretarlo de diferentes maneras. Una persona que ya tiene esteatosis ya tiene una condición crónica, ¿ok? Y esa condición crónica se puede hacer crónico-degenerativa. Una. Dos, me habla de una hiperacidificación del sistema. Tres, me habla de que los niveles de lípidos en sangre también están descontrolados. Obviamente Healy aquí no tiene la parte o la sección de que nos diga cómo andan mi nivel de glucosa, mi nivel de colesterol, mi nivel de triglicéridos, etcétera, ¿no? Una química sanguínea no tiene esta sección. Pero, al final de cuentas, el hecho de que ya me marque esteatosis, ya me marca de que traigo o posiblemente ya estoy desarrollando o ya se me están saliendo de nivel todos estos niveles de lípidos. ¿Más o menos queda claro? Entonces, por otro lado, si yo no le presto atención, y ya me, repito, si ya me está mostrando que ya hay una condición crónica, ya puedo estar yo rayando en lo crónico degenerativo. Entonces, estos, por ejemplo, en este caso, en la sección de meridianos 1, creo yo que esta parte de esteatosis es una de las partes que hay que considerar y prestarle atención como una medida de alarma. ¿Okay? Si me sale esteatosis, ojo, trabájenlo, por favor. ¿Sale? O vean estos aspectos. Luego sigue vesícula biliar. La vesícula biliar, supongamos que me sale vesícula biliar, digo, me sale esteatosis y inmediatamente después me sale vesícula biliar. ¿Esto cómo lo interpreto? La vesícula biliar, todos ustedes saben que es al final de cuentas es una bomba reguladora de lo que es la bilis. Entonces, cuando la vesícula biliar ya no está trabajando en las condiciones que debe trabajar, obviamente me la va a marcar el Healy. Pero una de dos, o estoy produciendo demasiada bilis o la estoy excretando demasiado directa o estoy consumiendo demasiadas grasas que el cuerpo está produciendo mucha bilis y la vesícula está trabajando de más. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esta condición? Obviamente, desde un punto de vista de la medicina ancestral, natural, Hipócrates, por ejemplo, hablaba de los humores. Cuando una persona es muy biliosa, ¿ok? Entonces mencionaba Hipócrates y Paracelso y los otros grandes naturistas del pasado mencionaban que literalmente la sangre se vuelve negra, la bilis se hace negra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser una persona amargada, va a ser una persona que su actitud ante la vida no va a ser nada agradable. Y obviamente esto va a generar problemas no solamente a niveles digestivos, sino también a nivel metabólico. Entonces, cuando voy comprendiendo lo que me está mostrando Healy en sus secciones, puedo yo entonces deducir qué es lo que está pasando con la persona. Entonces, ¿qué sería lo recomendable en estos casos? Por ejemplo, supongamos me sale esteatosis y vesícula biliar, inmediatamente mandar a hacer un ultrasonido, no estaría de más, hacer un ultrasonido de vías biliares para ver cómo está su bilis, a lo mejor ya está saturada de lodo biliar, o bien ya empieza a tener algún problema de pues un hígado más presentado, un hígado inflamado, un hígado con grasa, etcétera. Y esto puede generar condiciones en un futuro bastante serias. ¿Okay? Luego, obviamente, viene articulaciones. El meridiano de articulaciones tampoco existe desde el punto de vista de la medicina china. Pero ¿por qué sí lo maneja Healy? Healy, ¿qué hace con el meridiano de articulaciones? Miren, cuando curiosamente hay un problema de esteatosis, cuando hay un problema de inflamación, por ejemplo, el meridiano de alergia, cuando el tejido conjuntivo también me lo está marcando, o cuando hay un problema de vesícula biliar, o incluso me maneja o me marca meridiano de hígado, el hígado, el sistema hepático, se encarga en general de nutrir y de lubricar y de mantener saludables todo lo que son las articulaciones, específicamente a nivel de tendones y ligamentos. Entonces, cuando a mí ya me está diciendo, oye, se está saliendo a lo mejor meridiano de alergia, más tejido conjuntivo, más meridiano de articulaciones, ojo con eso, porque me está diciendo que mis ligamentos se están endureciendo. ¿Ok? Entonces, cuando pasa esta situación de las articulaciones, me habla de que literalmente la sección articular o todo lo que son las articulaciones y el sistema energético que las nutre en este aspecto, el tejido conjuntivo y el sistema hepático,
pueden ya estar teniendo un problema que no están nutriendo de manera adecuada, o más bien no están recibiendo las articulaciones de manera adecuada la energía que requieren para poder llevar sus actividades fisiológicas normales, que es la movilidad, ¿ok? O que yo estoy cayendo literalmente en una sección de rigidez completa, me estoy haciendo rígido, ¿ok? Y esto tampoco es saludable para mí. Entonces, por eso también tenemos este tipo de meridianos que no son convencionales o comunes dentro de la medicina china, pero que sí están ligados unos con otros con la funcionalidad o con el funcionamiento de los demás meridianos. Luego sale meridiano piel. Obviamente piel tampoco tiene un meridiano, sin embargo, específico. La mayoría de los meridianos están sobre la piel. Entonces, una de dos, puede ser, me puede indicar varias cosas, que no estoy lo suficientemente hidratado, que mi piel no está lo suficientemente nutrida, que literalmente la piel, como primer órgano protector, está siendo atacado o está endeble, ¿ok? Porque también en la piel tiene mucho que ver con el meridiano de intestino grueso y con el meridiano de pulmón. Entonces, cuando esta parte de la piel, no quiere decir que yo ya tengo un problema como tal. A lo mejor me puedes decir, es que tengo un hongo, tiene resequedad. No, espérate, no necesariamente. Me puede estar hablando más bien de lo que representa la piel. Oye, te sientes protegido, te sientes vulnerable, estás expuesto a alguna situación que te haga sentir de esta forma. O sea, entonces es cuando a la persona le hace sentido. A nosotros tal vez no nos haga mucho sentido esta situación. A lo mejor nosotros podemos llegar a pensar de que tiene resequedad o que tiene un eczema o que tiene prurito o qué sé yo, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con esto. Cuando hablamos a nivel energético, repito, tenemos que pensar como chinos y pensar cómo ven los chinos la piel. Y la piel para los chinos es literalmente lo que maneja como el chi protector. El chi protector tiene mucho que ver con esta parte que les estoy comentando de seguridad y estabilidad. ¿Okay? Y por último, en la sección de meridianos 1 está el meridiano corazón. El meridiano corazón obviamente me habla del sistema energético del corazón, pero no quiere decir necesariamente que tenga yo un problema de corazón físico como tal. También abarca el corazón emocional. Entonces, esta parte de cuando nosotros comprendemos cuáles son las emociones que se manejan o que más bien cada órgano rige con relación a las emociones, la emoción que gobierna el corazón o que maneja el corazón es la alegría. Entonces, cuando esos niveles de alegría ya empiezan a disminuir, cuando ya empiezan a bajar, obviamente me empiezan a dar una posibilidad de que yo empiece a sentirme vulnerable, que me empiece a sentir triste, etcétera. Por ejemplo, decíamos hace rato, en el caso de Marta, nos salió meridiano de intestino grueso y corazón inmediatamente. Entonces, hay que atender esa parte, como decíamos, de alegría, esta parte del gozo de vivir, para que literalmente se equilibren, porque también me puede estar hablando mucho de los aspectos emocionales que no he atendido. ¿Hasta aquí se va quedando claro o más o menos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Gracias. Todo claro. Hubo una persona que comenta, Marta Trinidad Guerrero dice, ¿sería prudente completar el análisis de los meridianos con Healy Watch? Cuando hay un problema, si me sale meridiano de corazón, sí, definitivamente. Meridiano de corazón específicamente junto con intestino delgado. Dice otra, Inés Lucero, ¿puedes usar punto azul con un paciente presencial? No, pero había alguien que decía que si puedes utilizarlo con alguien con derrame cerebral, los meridianos. Sí, sí. El del punto azul pueden usarlo en cualquier condición. Keta, tu pregunta, ¿cuál es el criterio para trabajar meridianos en el punto azul o el rosa? El punto azul, recordar que te haces el análisis y te marca pauta con tu intención y el resultado de lo que vas a trabajar en microcorrientes. Correcto. Recuerden las capacitaciones de los miércoles o intermedias y avanzadas. Ok, si sale mucho la relevancia de piel, ya lo mencionaste en meridianos, acaba de mencionar eso, si se siente la persona protegida o está vulnerable, o si falta de nutrición, o si falta de hidratación, y todo lo que la piel, todo lo que uno ¿cómo se dice? Expulsa, pues la piel también lo expresa, ¿no? Sí, claro. Y aparte también la piel es el primer pulmón, ¿no? O sea, es el órgano más grande del cuerpo.
Entonces, por ejemplo, me puede salir piel y después también el meridiano de órgano. Entonces, todo eso, el conocer más o menos, el tener noción de lo que hace cada meridiano, pero también no solamente desde el punto de vista de Healy, sino desde el punto de vista de la medicina china, es muy útil para su correcta interpretación. Eso es de verdad importantísimo, porque comentábamos, para los chinos, cada órgano maneja una estación, maneja una emoción, maneja una virtud, maneja un número, maneja muchas cualidades independientes. Entonces, tener conocimiento de todo esto me permite comprender mejor, de una manera más puntual, por qué me lo está refiriendo en base a lo que estoy buscando. ¿Vale? Por ejemplo, continuamos con meridianos 2, el equilibrio hormonal. Obviamente, tampoco hay un órgano, hay un meridiano específico que maneje todo lo que son los órganos. Sin embargo, fíjense en este pequeño detalle. Esta imagen que ustedes están viendo aquí habla de lo que es el sistema energético de canales nadis, o lo que conocemos también como chakras. Bueno, lo interesante es que estos canales también fungen como lo haría un meridiano. ¿Okay? Y se dan cuenta, por ahí, por ejemplo, por donde pasa el Kundalini y luego baja, toda esta parte de lo que conocemos como los canales nadis, es como la energía fluye a través de los centros energéticos de lo que conocemos como chakras. Los chakras, a diferencia de los meridianos, son como manantiales de energía, como si fueran pozos de agua, ¿ok? Donde literalmente emana el agua y de ahí se dispersa a todas las partes del cuerpo, o más bien en el caso de la tierra, a través de los riachuelos y los ríos a diferentes partes, ¿no? Lleva toda esa energía, o en este caso el agua. Bueno, el agua y la energía tienen esa similitud. Sin energía nosotros no podríamos vivir, así como sin agua. Entonces, aquí lo interesante es que este meridiano que estábamos hablando aquí arriba, perdón, ahorita vuelvo a poner la imagen, este meridiano de equilibrio hormonal, cuando me habla de esto, puedo pensar también en esta sección de donde los meridianos energéticos centrales, que tienen que ver con estos canales o meridianos nadis, pueden estar también alterados, porque repito, son de ahí donde emana toda la energía que se va a convertir en corriente eléctrica. Toda la energía que manejan los chakras es energía electromagnética, ¿ok? Que a su vez se transforma, gracias al movimiento, en energía eléctrica. Bueno, las hormonas específicamente la manejan lo que son los centros energéticos chakras, porque están ligados de una manera directa con lo que es el sistema hormonal o glandular. Sin embargo, ojo con esto, también hay órganos que son órganos glándulas. Por ejemplo, el hígado como tal. El hígado hace una función de órgano, pero también de glándula. En el caso del vaso, ustedes abajito verán, aquí en esta sección, donde pueden ver, está equilibrio hormonal y luego dice aquí vasopáncreas. Lo maneja como un meridiano que trabaja sobre el vaso y también sobre el páncreas. Cuando esto sale, puede estar también refiriéndose a esta parte. Al final del cuentas, el páncreas también es una glándula. Entonces, cuando hay una disfunción incluso en algunos otros sistemas glandulares, como por ejemplo las gónadas, también me habla de las funciones que pueden estar generándose una desarmonía porque el hígado no está trabajando bien. O las suprarrenales. Cuando las suprarrenales no trabajan bien, debo pensar automáticamente en el meridiano de vejiga. Y así, entonces, ¿para qué sirve este equilibrio hormonal? Precisamente es como un meridiano que actúa, que a través de las microcorrientes que maneja Healy, me estimula toda la armonización del sistema glandular. Me permite que incluso la interacción de otros meridianos trabajen de manera específica en algún bloqueo que pudiera llegar a haber en alguna glándula. ¿Se entendió esta parte o más o menos? Sí, sí, se está entendiendo. Bueno, perfecto. Luego, obviamente, viene ahí el meridiano circulación. Tampoco hay un meridiano de circulación específico en la medicina china. Pero ¿por qué lo maneja Healy? Bueno, ¿qué es lo que es el meridiano de circulación? Para los chinos, todo problema de circulación es un problema de estancamiento a nivel energético. ¿Qué quiere decir esto?
la circulación sanguínea y el flujo energético van paralelo, siempre. No van estáticos, no va uno más rápido que el otro, siempre van a ser paralelos, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, si no tengo un buen flujo energético, también mi circulación va a ser deficiente y viceversa. O sea, van de la mano. Entonces, cuando me marque un problema de circulación, no solamente me lo maneja a nivel sanguíneo, también me lo maneja a nivel energético. Circulación de la sangre y circulación de la energía. ¿Se entendió? O viceversa. Circulación de la energía para activar la circulación de la sangre. Y así sucesivamente. Entonces, cuando aparece este tipo de meridianos, debo pensar en esta sección. O sea, debo pensar en mover, pero no nada más el flujo energético, no nada más el flujo sanguíneo, sino el flujo energético también. ¿Sí quedó claro esta parte? Bien. Luego, sale hígado. Ahí sí, cuando hablamos de hígado, estamos hablando del órgano específicamente, y si me sale que tengo yo que atender el órgano hígado, entonces, y no me sale ni esteatosis, ni vesícula biliar, ni nada, ok, puede estar refiriéndose a esta sección en la que necesito expandir, necesito tener el órgano sano como para poder lograr los objetivos que yo quiero. Por ejemplo, si yo tengo en la cabeza la idea de generar un nuevo proyecto en mi vida, un nuevo negocio, una nueva relación, una nueva forma de vida, lo que ustedes quieran, etcétera, pero mi hígado está mal, no va a prosperar. Es importantísimo siempre que nosotros queramos empezar un nuevo proyecto y crecer, o estamos estancados en la vida y no estamos dando los pasos adecuados, trabajen siempre el hígado. Y más si Healy me lo refiere y estuvo relacionado con alguno de los propósitos por los cuales hice un diagnóstico específico. ¿Sale? Bueno, luego pulmones. Pulmones obviamente también refiere muchísimo a lo que son los órganos de manera específica. Los pulmones dijimos que tiene mucho que ver con el sistema de defensas, es el que genera el chi protector, es el que maneja la energía prana, es el que transforma la energía prana en energía chi. Entre él y los riñones hacen funciones también de depuración del cuerpo. Cuando los pulmones no trabajan bien, tampoco el sistema de defensas ni el sistema de depuración está en sus óptimas condiciones. Entonces, si en cierto momento yo alcanzo, me refiere Healy, por ejemplo, que tengo que trabajar pulmones y al mismo tiempo me trabaja riñón, ojo con esto, me está diciendo que mi cuerpo no está desintoxicando como se debe. ¿Ok? Entonces, así es como yo empiezo a conjeturar y a sacar conclusiones específicas de cómo Healy me está diciendo las cosas a través de sus diversas opciones. ¿Sí más o menos? ¿Va quedando claro? Perfecto. Bien, luego dice aquí sistema linfático. El sistema linfático, volvemos a lo mismo, tampoco tiene que ver con un meridiano específico desde el punto de vista de medicina china. Sin embargo, al igual que la circulación y al igual que el sistema de defensas, trabajan a la par. De hecho, el sistema linfático tiene mucho que ver con el sistema cardiovascular, entonces con el sistema circulatorio. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna situación de meridiano de alergia o de tejido conjuntivo y de repente también me sale meridiano del sistema linfático, podría yo estar hablando de una condición también donde los sistemas de defensa están comprometidos, puedo estar desarrollando una enfermedad autoinmune, puedo estar saturado con una inflamación, puede estar atrofiado mi sistema linfático y obviamente esto me puede generar una intoxicación propia del metabolismo. Entonces, cuando haya una situación del sistema linfático, piensen en esa parte, no solamente en el sistema de defensa, sino también en el sistema de depuración y desintoxicación, por favor. Luego, estómago. Bueno, obviamente el estómago es un órgano, en este sí hay un meridiano de estómago. Este tiene muchísimo que ver también con el vaso páncreas. Trabajan en conjunto para todos los procesos digestivos. Cuando yo tengo un problema de estómago específicamente, ustedes lo saben, literalmente después de la masticación, el que se encarga literalmente de todos los procesos digestivos después es el estómago. De ahí pasa el estómago, pasa al intestino y el intestino absorbe los nutrientes físicos, los nutrientes de lo que los alimentos contienen. Pero los alimentos energéticos, perdón, la energía de los alimentos o la energía vital de los alimentos la absorbe tanto el estómago como el vaso páncreas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no tenemos bien el estómago, para el páncreas, perdón, para el vaso, le va a costar más trabajo asimilar la energía.
porque no hubo ese proceso, ¿ok? De digestión previa. Entonces, por eso el vasopáncreas y el intestino y el estómago, perdón, trabajan en conjunto, hacen un trabajo para literalmente la digestión. La digestión es sumamente importante, no solamente por el aspecto de nutrición, sino que un cuerpo desnutrido, pues obviamente no tiene un desarrollo, tampoco los sistemas o todos los demás, la calidad de sangre, la producción de hormonas, de neurotransmisores, etcétera, pues pende mucho de estos procesos de digestión, ¿no? Pues al final de cuentas de ahí pende también todo lo que es la homeostasis. Y luego, meridiano nervio. El meridiano nervio tiene varias aplicaciones. Miren, el meridiano nervio tampoco hay un meridiano como tal en la medicina china. Pero ¿por qué Gili lo maneja como tal? El meridiano nervio puede estar refiriéndose cuando hay un problema donde ya el sistema nervioso, por alguna situación específica de condición crónica degenerativa o de constante dolor, el cuerpo se bloquea cuando hay algunos bloqueos. Por ejemplo, también cuando hay una situación de una enfermedad crónico-degenerativa que puede estar afectando el sistema nervioso y puede generar problemas neuropáticos, donde ya hay incluso un desgaste de lo que es la mielina del sistema nervioso, donde ya hay enfermedades a nivel de nervios y que pueden estar afectando a todo lo que son las funciones de la transmisión de información a través de este sistema, puede ser que el meridiano me lo refiera. O sea, no hay una condición específica, pero tengo que entender a qué se refiere, por qué me lo está indicando. Si la persona a la que estoy haciendo el análisis es una persona que tiene enfermedades crónico-degenerativas o autoinmunes, puede ser esto. O es diabética y ya la tiene avanzada y empieza a tener problemas de inflamación y problemas de neuropatías y ya no siente las pies, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser que me refiera a todo esto. O también a un desgaste de lo que es la energía nerviosa. Después de muchos estados de estrés crónico, puede generarse el síndrome que conocemos como burnout o el síndrome del quemado, es decir, cuando el sistema nervioso ya está exhausto, ya no da más. Entonces puede ser que Gili me lo refiera como tal para darle atención. Después está el riñón, el meridiano riñón, este sí es un meridiano que tiene que ver mucho con los meridianos de la medicina china. El meridiano de riñón tiene mucho que ver también con esta sección de riñón hombre, riñón mujer. Cuando me refiero al riñón, los riñones desde el punto de vista de la medicina china son dos baterías. Es como si tuviéramos ahí nuestra carga energética. Cuando literalmente nosotros almacenamos energía vital es porque estamos alimentándonos bien, tenemos un estilo de vida saludable, somos coherentes y congruentes, hacemos una vida, pues lo que más se pueda saludable, buenas relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa calidad de vida se va a reflejar en la energía renal que nosotros almacenemos en los riñones. Literalmente, la energía vital se almacena en estos dos órganos. El riñón hombre lo mueve esa energía que almacena el riñón mujer. El riñón mujer condensa, almacena esa energía vital y el riñón hombre la mueve. ¿Okay? Entonces, cuando en alguna situación me sale riñón en los meridianos y aparte me sale riñón hombre, puede ser que no tenga yo la capacidad necesaria de mover una energía suficiente, o necesito moverla, o necesito nutrir a mi sistema renal de esta energía vital. ¿Se va comprendiendo hasta aquí? ¿Sí? Bien. Sí. Luego, por último, tenemos meridiano órgano. ¿Qué es lo que decíamos? El meridiano órgano, al final de cuentas, me habla de toda esta parte de la comunicación entre los sistemas, ¿no? Entre el sistema, el tejido conectivo, entre cómo los órganos se comunican entre sí, y no solamente que se comuniquen entre sí, sino que también permite el compartir no solamente información, sino también nutrientes, esta intercomunicación e interacción fisiológica de los órganos es gracias a este proceso que conocemos en este caso como meridiano órganos. Cuando ya empieza a haber una disfunción de que los sistemas empiezan a colapsar, podemos pensar en este meridiano. ¿Okay? Esta parte de restablecer alguna situación en la cual ya el cuerpo necesita reactivar sus funciones orgánicas y fisiológicas, ¿no? Entonces, esta parte es importante considerarlo. No es que haya un meridiano órgano. En general, repito, todos los órganos también tienen su propio sistema energético interno y cuando alguno de estos sistemas también fallan, también es importante manejarlo. O cuando el Gili me lo refiere como tal, tengo que pensar que uno de estos órganos pueden estar ya teniendo este tipo de complicaciones.
¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, Diana Cruz te pregunta, ¿el colesterol influye en la esteatosis? Claro, totalmente sí. Giselle Gutiérrez, ¿los meridianos se pueden utilizar en conjunto con el ciclo natural, natural cycle? Sí, claro. O con el Gold Cycle, o con armonía bioenergética, o sea, con cualquier otro. Por eso, cuando hacemos el análisis de todos los programas, puede ser que en alguna sección me refiera que tengo que atender alguna sección de los meridianos, más otros programas. Entonces, sí es importante. Repito, cuando ya me refiere Gili un problema de meridianos, estamos hablando de que ya me está detectando un problema de comunicación a nivel eléctrica, ¿ok? Un problema de flujo eléctrico del cuerpo. Entonces, por eso es importante considerarlo para que también con el punto rosa podamos darle la atención específica de lo que está deficiente. ¿Me expliqué? Sí. Adelkis te pregunta, ¿resulta igual trabajar riñón con inflamación con los meridianos que con otro programa del riñón como ciclo profundo? A ver, no entendí muy bien la pregunta. Otra vez, ¿me la puedes plantear? Sí, en ciclo profundo tenemos uno que es riñón hombre y riñón mujer. Eso me queda claro, pero no entendí la pregunta. Que sí, dice, ¿resulta igual trabajar con riñón con inflamación de meridianos o con otro programa como el riñón como ciclo profundo? Ok, pero a ver, déjame ver si entendí. O sea, si el riñón está inflamado, si hay una pielonefritis o una nefritis, su pregunta es si lo podemos trabajar. Le doy el micrófono. Adelante, Adelkis. Gina, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, adelante, adelante, ¿qué tal? Gracias. Nada más quería saber si resulta igual trabajar cualquier caso del riñón con meridianos o con ciclo profundo. Sí, Adelkis, pero a ver, tu pregunta es si hay alguna condición de inflamación. ¿Te Pudiera refieres a ser eso? o cualquier otro caso que el riñón esté afectado de alguna manera. Ah, ok. Sí, sí se puede trabajar y con resultados excelentes. Mira, puedes trabajar en este caso, por ejemplo, meridiano de alergia, que te ayuda a desinflamar. Pero en el Gold Cycle también tienes un programa que te ayuda a desinflamar, a quitar ese tipo de inflamación. Entonces, puedes trabajarlos a la par. Y por último, puedes trabajar como para tonificar el riñón, puedes trabajar el meridiano de riñón. El meridiano de riñón va a trabajar con los dos riñones. ¿Ok? Recuerda, meridiano de riñón hombre es cuando la energía no se mueve, esa energía vital, ese chi nutritivo, ese chi vital, no se mueve. Entonces necesitamos moverlo. Pero si está deficiente la energía vital, entonces ponle riñón mujer para aportar, para que esa energía se almacene lo suficiente y después puedas mover la energía. O sea, no sé si me expliqué, Adelkis. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Pregunta Carmen, de cuando sale páncreas, ya comentó el doctor que habla de falta de dulzura, de gozo de la vida, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Y aparte, recuerda que es una persona que normalmente por andar piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa, nada más rumea las ideas, no las concreta. Entonces, esto obviamente no le va a generar la concreción de sus planes y va a estar nada más pensando, pensando. Y esto puede generar pues problemas digestivos. Al final de cuentas va a desgastar esa energía digestiva porque no actuó, nada más se la pasó pensando. O cuando nosotros estamos piensa y piensa y piensa y piensa y no sabemos ni por qué y estamos cante y cante y cante la misma cancioncita todo el día, quiere decir que necesitamos tonificar estos meridianos, tanto el estómago como el vasopáncreas, para darle esa energía al pensamiento. Estos órganos lo que hacen es gobernar los pensamientos, la energía que requerimos para pensar, no los pensamientos en sí. Los pensamientos tienen mucho que ver con nuestras creencias, pero la energía que se mueve para poder pensar es a través de estos, ¿sale? Según los chinos. Y la verdad es que sí tienen la razón. Elisa Palomino pregunta, ¿los meridianos centrales del REN y DU están referidos en algún programa de meridianos de Healy? Sí, pero no de manera directa. Al final de cuentas, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos el meridiano de alergia
el meridiano órgano, el meridiano, ¿dónde está el otro? El de vejiga, circulación, son meridianos que mueven estos dos meridianos, ¿ok? Son el meridiano de Du y el de Ren. ¿Está bien? Pregunta Olga Alaní, si no tengo vesícula, ¿se debe aplicar algo especial? Igual, o sea, que no tenga físicamente, el meridiano no deja de existir y el meridiano cumple su función. Por eso sí les recomiendo que estudien un poquito lo que son los meridianos, cuál es su flujo, por qué partes del cuerpo pasa, porque por ejemplo, el meridiano de vejiga pasa por un costado de las piernas, por los costados, por la parte exterior. Entonces a veces yo puedo tener dolores de rodillas en la parte externa o por dolores de las pantorrillas en la parte externa, y así sucesivamente, y uno dice, híjole, no sé ni por qué me duele. Y ya vamos a algún especialista y dicen que tenemos quién sabe qué cosas y luego nos quieren operar, cuando realmente es una deficiencia energética, ¿no? Entre otras cosas, o sea, hace muchas funciones el meridiano de vejiga, de vesícula, aunque ya no tengamos el órgano como tal. El flujo energético sigue funcionando. Marta Trinidad, ¿cuál es la diferencia de trabajar la vesícula biliar con el Healy Watch y el meridiano 1? Ok, específicamente, este tipo de frecuencias de meridiano trabaja con frecuencias muy específicas para activar, para desbloquear, para desinflamar, para descongestionar, para mover los meridianos, ¿ok? Cuando nosotros manejamos un órgano específico, el órgano recibe a nivel orgánico las frecuencias que requiere para trabajar. Les voy a poner un ejemplo. En la miopatía manejamos diferentes tipos de remedios. Uno de ellos, por ejemplo, para el hígado, voy a hablar específicamente del hígado. Cuando mi hígado ya no está trabajando de manera funcional y los hepatocitos que están produciéndose ya no son los saludables, tengo que volverle a enseñar a las células sanas cómo deberían estarse duplicando, para que ya no se dupliquen de manera patológica o enfermiza, bueno, o deficiente. Para ello, hay una rama en la homeopatía que se llama organoterapia o organoterápicos. Los organoterápicos están hechos a base de órganos de cerdo. Y como el cerdo se parece mucho genéticamente a nosotros o nosotros a ellos, entonces, cuando nosotros consumimos esos medicamentos organoterápicos, no trabajamos con similares, trabajamos con idénticos. Recuerden que el principio homeopático es similia, similia curantus. Con la organoterapia no, con la organoterapia es idéntico con idéntico. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Recibe la información a nivel orgánico, a nivel de frecuencias, para decirle, hey, esta capacidad energética que tus células del hígado están produciendo no son las correctas. Eso es lo que harían los programas que tienen que ver específicamente con los órganos, cuando trabajan con órganos específicos. Pero, por ejemplo, supongamos que mi hígado está muy sano, está muy bien, pero que últimamente, por algunas influencias a lo mejor electromagnéticas o malos hábitos alimenticios que he tenido últimamente, o por alguna situación de relaciones personales, empiezo yo a enojarme de más. ¿Okay? Mi hígado está perfectamente bien, pero necesito bajarle esa energía que se está generando porque estoy enojándome demasiado. Entonces, cualquier cosa que me digan, luego me prendo, ¿ok? Entonces, bueno, no es un problema hepático, es un problema energético. ¿Me explico? Entonces, ahí puedo utilizar la homeopatía, por ejemplo, podemos ocupar Cardus Marianus o podemos ocupar Lycopodium para bajarle un poquito a esa carga energética. Eso es lo que hace el programa de meridianos. Trabaja a nivel eléctrico, a nivel energético. Trabaja sobre las emociones que manejan estos meridianos. ¿Me expliqué? Pero los otros sistemas pueden trabajar más bien sobre las frecuencias de las células del órgano específico. Esa es la gran diferencia. Sí, y la pregunta de Marta Trinidad de la vesícula biliar, Healy Watch es como traer un Healy. O sea, Healy Watch trabaja con Healy o sin Healy dándote microcorrientes. Eso va a venir próximamente en el manual de la TAMLUS, de todo lo que se ha investigado del Healy Watch, que también está impresionante. Ok, dice, una persona con diabetes y neuropatía, ¿le ayudaría a correr el programa Meridianos Nervio?
Perdón, es que a mí se me fue un poquito el internet, Gina, no sé si... No te preocupes. Cari Flores pregunta, ¿una persona con diabetes y neuropatía le ayudaría a correr el programa meridiano nervio? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y circulación también, y alergia, ¿sale? Para trabajar específicamente la neuropatía. Obviamente hay que controlar sus niveles de glucosa, ¿no? Si están controlados, con esos. Y si no, pues también podemos manejar lo que es el meridiano de vasopáncreas e hígado. Hay dos preguntas. Leti Arroyo, perdón, no entendí la diferencia entre riñón hombre y mujer. ¿Lo podrían repetir? Y va al caso con la pregunta de Cristina Jasso. Cuando aparece solo riñón mujer, ¿tiene que ver que está tomando mucha agua? No, tiene que ver que su energía vital no está siendo la suficiente, o sea, está perdiendo energía vital o no la está almacenando, o simplemente no está consumiendo, absorbiendo, más bien no consumiendo, no está absorbiendo el chi nutritivo o la energía vital que extraemos, por ejemplo, de los alimentos, que extraemos del clima, que extraemos de las estaciones, del agua misma, pero también de los afectos, de los abrazos, de la felicidad, etcétera, o sea, de las relaciones. Puede ser que yo ya estoy perdiendo esa capacidad de absorber y de almacenar esa energía vital y por ende me marca Gili un riñón mujer. Cuando yo no tengo esa parte, esta capacidad de almacenar la energía vital, según los chinos, el riñón mujer se encarga de eso, el riñón yin. ¿Ok? Pero el riñón hombre, cuando hay energía vital, el riñón hombre o el riñón yang es el que mueve toda esa energía. ¿Ok? Es el que permite para que esté literalmente la energía vital corriendo por todo el cuerpo, ¿no? A través de los meridianos. Marisa pregunta, ¿qué meridiano usas para en Gili con colesterol alto? Estetosis hepática, obviamente eso es, tiene que usarse estetosis hepática. También podemos usar lo que es el meridiano órgano y podríamos usar hígado, literalmente, ¿no? Ok, luego dice, ¿cuántos días y cuánto tiempo de mandarse frecuencias de cada meridiano para que funcionen bien? De nuevo bien. Ok, eso es una pregunta que es muy relativa, porque depende mucho de la edad del paciente, de la condición del paciente, de la cronicidad o de la afectación de la enfermedad, de sus cambios de hábitos, ¿qué más? De su trabajo, en fin, o sea, son muchos factores. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería mi recomendación desde un punto de vista cuando ya tengo un problema de hepático serio? Es un ejemplo, ¿eh? Obviamente yo lo usaría durante un año, ¿okay? Por lo menos un año. Entonces, para ver realmente cambios que del hígado ya se transformó. Tenemos un hígado cada año, un hígado nuevo. Entonces, considerando que cada año mis células hepáticas se regeneran en su totalidad, bueno, entonces estaría yo pensando en un tratamiento, no solamente a través de los meridianos, sino en general en estilo de vida de un año para cambiar todo lo que es la información de mis perdón. Ya. Hay varios que se activan. Perdóname, ya lo silencié. Ya se vuelve. Estoy jugando, ya. Ya, ok. Entonces, esto depende mucho de cada condición, ¿ok? Y obviamente un niño va a regenerarse muchísimo más rápido, un joven o adolescente, si deja ciertos hábitos malos, cambia por buenos hábitos que una persona a lo mejor de 60, 70 años, ¿no? O sea, pero de que se regenera, ¿sale? Es un ejemplo. Entonces, depende mucho de lo que estemos tratando. Un riñón, pues si el riñón todavía funciona, podemos restablecer su funcionalidad hasta cierto punto. Pero si ya hay una insuficiencia renal declarada, donde literalmente, por ejemplo, a lo mejor ya tiene pólipos o ya tiene algún tipo de necrosidad, etcétera, alguna complicación ya más severa, bueno, a veces hay que darle nada más calidad de vida. Entonces, no es una respuesta que podamos decir, puntualmente así se tiene que manejar. O sea, no existe eso. Verónica González, ¿por qué no se movería la energía del riñón? En el caso del hombre, ¿es falta de ejercicio, dieta o qué? Sí, o sea, no específicamente del riñón hombre, ¿ok? Ustedes también, yo como hombre tengo riñón mujer y ustedes como mujeres tienen riñón hombre. O sea, estamos hablando de la acción que tiene cada riñón.
Pero sí, o sea, malos hábitos alimenticios y malos hábitos de estilo de vida, pues afectan a los riñones tanto de hombres como de mujeres. O sea, eso es un hecho. ¿Sale? Y pregunta ella que si la falta de movimiento del riñón, en el caso del riñón hombre, ¿es también por miedo? Está interesante. Sí, muy buena observación. O sea, el riñón paraliza, digo, el miedo paraliza. ¿Ok? Y no solamente paraliza, sino su frecuencia vibracional es tan intensa que colapsa. ¿Ok? Por eso cuando una persona tiene mucho miedo, se orina. O sea, literalmente colapsa. Entonces, sin que ella lo quiera detener, o sea, sin que ella lo esté controlando, el sistema nervioso se colapsa. ¿Ok? O sea, sí, definitivamente. Muy buena deducción. Ok, Guillermo Ruiz Muñoz dice, cuando el riñón ya tiene piedras, ¿cuál sería el mejor tratamiento para arrojarlas? Dejar la coca de entrada, ¿no? Las carnes y otras cosas. Miren, el problema de las piedras, con toda honestidad, digo, tiene su parte de informacional y tiene su parte de sentido, ¿no? Al final de cuentas sí hay algo, pero las piedras de riñón no son otra cosa más que malos hábitos de estilo de vida. ¿Quiénes son los que más sufren de problemas de riñón, de piedras de riñón o de cálculos en el riñón? Pues las personas que comen mucha carne, que toman mucho alcohol, o sea, literalmente no es un estilo de vida muy saludable y tampoco tan barato. Entonces, no estoy diciendo que en todos los casos, pero una gran cantidad de personas, sobre todo en hombres, pasa por este tipo de malos hábitos alimenticios o estilo de vida, sobre todo. Ok, dice Liliana Andrade, si hago un análisis de resonancia enfocados a meridianos y me sale, por ejemplo, pulmón con mayor relevancia, ¿qué es más recomendable? ¿Usar este programa por 21 días o durante 21 días hacer el análisis de meridianos y usar cada día el programa que salga de mayor relevancia? Ya lo había... No, yo creo que lo mejor es si te sale, bueno, es que depende mucho de lo que estás buscando, la razón del por cuál estás haciendo tu análisis. Pero si te está saliendo esta parte y tiene mucho que ver con la parte de tus defensas, sobre todo, o de un estado a lo mejor melancólico o de tristeza, pues yo lo trabajaría con el punto rosa de manera directa durante 21 días y vemos cómo te sientes. Ok, Isabel Cristina, para reducir el colesterol, entendiste bien, meridiano de órgano, hígado y esteatosis. Es el que te falta. Y la pregunta de Claret, aquí está. Apenas adquirió su Gili, quiere saber cómo tratar la diabetes tipo 1 en su hijo de 10 años, que debutó con la diabetes desde los 6 años, me imagino si es la pregunta. Y yo le pregunté, ¿quién en su casa tiene diabetes? ¿Quién más tiene diabetes en su familia? Y responde que su mamá tiene tipo 2. ¿Y Okay. qué es la diabetes? Falta de gozo de la vida. Sí, de hecho, bueno, estos son varios aspectos, pero aquí lo que es mi recomendación o qué haría yo, literalmente es preguntarle a Gili cuál es el mejor tratamiento. Bueno, puedo preguntar dos cosas. Primero, cuál es el origen de ese diabetes tipo 1 de esta persona, ¿ok? Para que me refleje cuál es. Y segundo, cuál sería el tratamiento idóneo para controlar este problema, ¿no? Y entonces me basaría yo a lo que Gili diría. Porque cada paciente es único, cada paciente es, pues sí, sus causas, sus orígenes son únicas. Entonces, esa es la ventaja de Gili, que nos permite ver a cada persona qué es lo que le está pasando. Ok, Nancy Soto, para alguien que tiene varices, está bien aplicar corazón más alergia, más vasopáncreas, más intestino delgado, más circulación, más sistema linfático, más riñón, o sea, Pues todos los meridianos. Son muchos. Al final de cuentas, yo mejor haría lo que hicimos con Marta. O sea, analizamos los dos y me basaría a los primeros, a los más de más relevancia, y aún así vería cuáles son los que cuadran más con mi condición, ¿no? Carolina comenta, ¿hay mejoría en la enfermedad de Anderson-Fabry? ¿Y qué tratamiento sería y por cuánto tiempo se vería la mejoría? Anderson-Fabry. En ese tipo de síndromes,
igual, vamos a caer en el mismo meollo, ¿no? Al final de cuentas cada persona es un individuo y tiene que ser analizado de manera individual y hacer el tratamiento que Healy me esté recomendando, porque Healy va a determinar realmente qué es lo más urgente a tratar, si es la causa o controlar los síntomas o la sintomatología, etcétera. O sea, no hay una, y sobre todo para este tipo de condiciones muy especiales, no hay un protocolo muy específico. Bueno, al menos yo no lo manejo, pero el protocolo es el mismo paciente y su condición individual. Por eso, repito, es una de las grandes ventajas que tenemos con Healy, que se adapta a las condiciones individuales de cada ser. Ok, Cristina Jasso dice que se hizo el análisis, le salió 62% piel, esteatosis 54, corazón 45, intestino 45, alergia 40, y del meridiano 2, equilibrio hormonal 63, sistema linfático 50, nervio 49, pulmones 48, órgano 47. ¿Con qué prioriza? Bueno, obviamente desconozco el por qué se hizo ese análisis, cuál fue el motivo, pero supongamos así en este caso, que yo no lo sé, pues empiezo por los más relevantes y con los que le hagan más sentido. Exacto, si ves todos los porcentajes, 63% sería sistema linfático. ¿Y qué es sistema linfático? La depuración, la eliminación. Si una persona tiene cirrosis hepática, ¿le ayuda a sanar las terapias mencionadas? Híjole, bien, vuelvo a aplicar lo que dicen los chinos. Esto sí es un término chino, un dicho chino. Todas las enfermedades son curables, pero no todos los enfermos. Porque me ha tocado tratar gente adulta, ya mayor, con cirrosis hepática, que se han salvado, o sea, han fallecido de otras cosas que no tenían nada que ver con su hígado, pero el hígado lo han regenerado y han recuperado una funcionalidad de por lo menos de un 80%, ¿ok? Y las consecuencias, o las secuelas, la sintomatología, o por ejemplo, la ascitis, por ejemplo, adiós problema, ¿no? O sea, sí se pueden corregir muchas cosas, pero también he visto jóvenes que literalmente no se han sanado y han muerto. O sea, no hay una regla. Desafortunadamente yo quisiera decirles, miren, con esto se van a curar todos los padecimientos. No, la panacea para mantener la salud y para quitar las enfermedades es el estilo de vida. Y el estilo de vida incluye darle atención constante a donde estoy flaqueando, donde estoy deficiente. Y por ejemplo, si en este caso la cirrosis es mi problema principal, pues yo lo que haría sería entender qué significa la cirrosis, por qué me enfermé de cirrosis y a lo mejor nunca tomé una gota de alcohol, pero qué tal los carbohidratos o qué tal el mal estilo de vida, la mala combinación de alimentos, etcétera. O sea, todo ese tipo de condiciones que se reflejan en una cirrosis no necesariamente tienen que ver con alcohol siempre, ¿no? Entonces, corregir, conocer la enfermedad, entender cuál es el sentido de la enfermedad para mí y tratarla con Healy, hombre, pues ya la tienen hecha. Pero no es de la noche a la mañana, es un constante, ¿no? Luz María, y para todos, recordar que todas las 5 ediciones de Healy tiene un módulo que se llama Heal Advisor Search, y como le dice su nombre, búsqueda. Si tú tienes una pregunta como las que estás ahorita mencionando al doctor Edgar Villanueva, le puedes poner ahí a esta aplicación fibromialgia, le puedes poner cirrosis y te va a indicar el protocolo de los programas que debes de utilizar en el punto rosa, y además te da un calendario para que tú vayas aplicándolos en cierto orden. Entonces es importante lo utilicen, lo bajen y lo practiquen. En el canal de Latam Luz hay instrucciones, capacitaciones de cómo usarlo muy específico. Los programas de video se pueden usar para animales, por ejemplo, gatos y perros. Sí, claro. También tienen ellos los mismos meridianos que nosotros. Y los mismos chakras y las mismas emociones. Y no los mismos pensamientos, pero también se enojan, también gozan, también se ponen tristes, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Así es. Bueno, además de lo que le comenté a David Magdaleno de los meridianos para ayudar a su hijo de 3 años con problema de lenguaje, ver lo que dijo el doctor, hacer el análisis general y ver cuáles son los demás relevantes, pues también trabajar chakra garganta o módulo de Laura. Claro. Con la intención que programas o que me está refiriendo los problemas del lenguaje del nombre de tu hijo. Entonces, ¿todos los programas los podemos correr para animales o hay alguno que podemos omitir? Todos. Y el de animales con nosotros igual. O sea, no es... Bueno, pues si es un caballote, le pones 12 minutos. Recordar que para el humano es entre 36 segundos a 2 minutos 40. Y ya los demás tiempos es para una casa, para oficinas, para empresas, para cosas que vayas a vibrar y que requieran más tiempo. Gracias, doctor Edgar Villanueva, por su excelente siempre exposición y contribución a la comunidad Gili Latam Luz. Gracias, muchas gracias a los dos también, Gina, por estar aquí de interventora. Buenas noches, doctor, pues escuchándolo siempre tan abierta a seguir aprendiendo, sí, a seguir aprendiendo y pues me encanta porque usted tiene ese don de resumir fácilmente tantísimo conocimiento. Agradezco muchísimo que nos dé este tiempo tan valioso, donde usted está sumamente ocupado y siempre hace el espacio para Gili Latam Luz. Realmente agradezco muchísimo. Y bueno, aquí estoy viendo todos los agradecimientos. Todos los días escucho muchísimos testimonios de lo que pasa en sus vidas con Gili. El sábado escuché una señora con una artritis reumatoide deformativa y cómo se le enderezaron los dedos. Y tiene una tomografía de dónde estaba la deformación y cómo mejoró. Y hoy en la mañana de un bebé con algodoncillo en 40 minutos, aparte de estreñimientos, o sea, se restableció muy rápido. Entonces yo les digo a todos los socios, por favor, desde su corazón, cuando tengan un testimonio, compártanlo, o sea, que no les dé pena, un videíto, un audio. Ahorita tengo un audio muy interesante que me compartió Alan, de un grupo de unas personas que estaban vacunadas y unas sin vacunar, total que se enferman de COVID todos, y les empezó a poner la aplicación de Pure y algunas otras, no recuerdo exactamente cuál, y las personas que estaban vacunadas empezaron a sudar y mancharon la ropa color negro. Sí, yo creo que le salió el grafeno o algo así. Entonces son testimonios bien valiosos. Y si otro por allá también me dijo, ay, a mí también me pasó lo mismo, y otro por allá, ay, a mí también me pasó lo mismo. Qué maravilla es que realmente podamos compartir esos testimonios de 1 minuto, o sea, no necesitamos todo, porque realmente todos nos apoyamos. Ayer me dijo una chica, ¿tienes testimonios de autismo? Sí, sí hay muchos, pues ahí estoy recolectando uno y otro. La próxima semana, inclusive el lunes, a las 8:30 vamos a tener una plática específica de autismo para que vean todo lo que le pueden ayudar a su gente con estos problemas o su gente cercana, ya sea en la familia o amistades, cómo podemos ayudar con esta tecnología. Y muchísimas gracias, doctor. Gracias, Gina, por siempre estar. Gracias, María Eugenia, por ponerte. No, cuando vi que ella se estaba poniendo ejemplo, dije, ay, chula, ándale, muy valiente, me parece perfecto. Pero bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Marta. Hasta luego.